capítulo 3 y verso 16 está mi primer verso de esta noche. Y dice Joel 3:16, Joel 3:16, the book of Joel says, y Jehová rugirá desde Sión. Diga conmigo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz. Aquí está hablando de su voz profética desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? La voz profética de Dios, este rugir de león, traerá esperanza. Diga esperanza. Y fortalecerá la iglesia. Aleluya. Diga esperanza y fuerza. Cuando Dios habla, trae esperanza y trae fuerzas al pueblo. Cuando dicen amén a eso. La razón, iglesia, porque tenemos que discernir la voz profética. Óiganme ahora, especialmente pastores y líderes. La razón porque tenemos que discernir la voz profética es porque estamos en tiempos de guerra de palabras. We are in a war of words. Las palabras que está desatando el Espíritu Santo y las palabras que está desatando el espíritu del anticristo. Diga, los dos están hablando. Y dependiendo a quién tú estás oyendo, esas dos voces va a ser más alta que la otra. Gloria a Dios. Dile que a tu lado, asegúrate que estás oyendo la voz profética de Dios. La semana que viene, en el segundo mensaje, estaré hablando de cómo distinguir la voz profética de Dios y la voz destructiva y engañadora del diablo. De eso voy a hablar en el segundo mensaje. Pero seguimos con la introducción de este primer mensaje. Vaya conmigo al libro de Job 37:5, the book of Job 37:5. Vamos ahí, cuando lo tenga digan amén, aleluya, gloria a Dios. Truena Dios maravillosamente con su voz. Diga conmigo, truena Dios. La voz de Dios es como un trueno, aleluya, like thunder. Truena Dios maravillosamente con su voz y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están listos para ver cosas grandes que no entendemos? Aleluya. Dile que esté a tu lado, aunque no lo entiendas, Dios va a hacer cosa grande contigo. No tenemos que entenderlo, solamente es recibir lo grande que Él hará. ¿Cuántos están preparados para eso? Gloria a Dios. Pero seguimos. Dice Juan 10:27, John 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. ¿A dónde están las ovejas de Jesús en esta noche? ¿A dónde están las ovejas de Jesús? Si usted es oveja, usted tiene la habilidad de oír. Si eres oveja de Jesús, Él te ha capacitado para oír su voz. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Diga, y me siguen. Somos sus ovejas preciosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí está la promesa, que podemos oír su voz y seguiremos oyéndola. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile que esté a tu lado, Dios te ha capacitado para poder oírlo. Está en ti, hermano, hermana, está en ti. Todo el mundo aquí nació. Cuando naciste de nuevo, Dios te dio la capacidad para poder oír a Dios. Está en ti, está en ti. Empuja que está a tu lado y dile, está en ti, hermano. Tú tienes la habilidad de oír a Dios. Está en ti. You have the ability. Tú tienes oídos espirituales, aunque no los veas, Dios te lo colocó. Aleluya. Cuando Dios habla, todas las otras voces serán silenciadas. Diga, la del diablo, la del mundo, la de la carne, y la más peligrosa, la voz de tu propia alma. Porque esa es la más peligrosa de todas, porque suena como Dios, pero eres tú. Bien difícil discernir entre esas dos voces. Ahí es que mucha gente se pierden cuando oyen la voz de su propio corazón. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y yo te hablaré y te enseñaré grandes cosas
y ocultas que tú no conoces. La voz profética de Dios nos enseña cosas grandes. Cuando dicen amén a eso, diga, y profundas. Pero hay que clamar, hay que orar, hay que interceder, gloria a Dios. Hay que levantar un clamor al cielo para que Él nos hable, aleluya. Dile que esté a tu lado, si tú clamas, Él te habla. Pero si te quedas callado, Él no te va a hablar. Tenemos que empezar con un clamor, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos van a clamar, gloria a Dios? ¿Cuántos saben que si tú clamas a Él, Él te va a hablar? Él te va a responder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que una palabra de Dios puede cambiar tu vida? Dije solo una palabra. Dije que una palabra de Dios, diga conmigo, una palabra puede transformar tu vida. Just one word from God can transform your life. Solo una palabra que Dios desate te puede transformar. Aleluya. Así de poderoso es Dios. Pero para oír su voz nos tenemos que posicionar. Diga posicionar. Diga posicionar. No lo vas a oír entretenido y distraído con los quehaceres de la vida que no te permiten comunión íntima con Él. El que desea hablar a nuestros corazones palabras de vida. Diga conmigo, distracción. Uno de los problemas y factores más grandes en no oír a Dios son las distracciones. Cada vez que Dios va a hacer algo grande con la iglesia, o va a hacer algo grande en la vida de una familia aquí, o en la vida de un hermano, llega una distracción. El diablo te tira, diga, una distracción para sacarte del camino, para que no logres la meta, para que no recibas la bendición que Dios te ha prometido. Dile a que esté a tu lado, cuidado con las distracciones. Hay gente que son distracción. Hay situaciones que son distracciones. Hay cosas que son distracciones. Dile una vez más a que está a tu lado, cuídate de las distracciones. No te permiten oír a Dios. Aleluya. Yo estuve hace poco que tuve que decirle no a esa distracción. Y gracias a Dios que lo hice. Porque era Dios. Era Dios el que me estaba diciendo, no vayas por ahí. Gloria a tu nombre, aleluya. Hay que decirle no a la distracción, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Debemos vivir de la voz profética de Dios. Dile que esté a tu lado, aprende a vivir de la boca de Dios. En Mateo 4:4 dice, Mateo 4:4, Jesús hablando le respondió al diablo en el monte de la tentación. En el desierto de la tentación vino el diablo citándole la palabra a Jesús, tratando de tentarlo. ¿Y cuántos saben que el diablo siempre espera que tú estás más débil para tentarte? Es donde él espera. Él no te va a tentar cuando tú estás fuerte, cuando todo está bien en el matrimonio, cuando estás lleno de salud. Él no te va a atacar cuando hay plata en el banco, gloria a Dios. Él siempre va a esperar. Mira, Él esperó al día 40 del ayuno de Jesús. Esperó que estuviera hambre. Esperó que su cuerpo se debilitara. Y después llegó con la tentación. Diga conmigo, el mismo diablo con los mismos trucos. Porque siempre espera cuando tú estás débil. Ahí es que Él viene. Cuando tú estás más débil. When you're at the weakest point. So vélate cuando estás débil, porque ahí es donde Él viene. Gloria a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que aprender a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Discerniendo y entendiendo cómo Dios habla es una de las armas más poderosas que nos ha dado. Aleluya. Diga conmigo, discernir la voz de Dios es una arma poderosa contra el diablo. Te puede dar grandes victorias. Cuando usted aprende a discernir la voz de Dios, va a tener victoria. Cuando dicen amén a eso, dile a tu vecino, posiciónate para oír a Dios. Ahora dile, haz tiempo para inclinar tu oído a su voz. Make time for Him. Hay 24 horas en el día, gloria a Dios. Duermes 8, trabajas 8. Eso quiere decir que te faltan 8. Y usted me dice que en 8 horas
Después que duermes y trabajas, usted no tiene ni por darle un tiempito para darle por lo menos una hora a Dios, para que tú puedas inclinar el oído y oír la voz del Espíritu y inquirir a Dios. Guíame, Señor, dame el plan, háblame, Espíritu Santo. Sentarte ahí en un lugar secreto, en un lugar que tú escoges, y decirle: Señor, voy a darte esta hora, voy a apagar el celular, el Facebook, voy a apagar a Instagram, voy a cerrar la puerta, nadie me va a molestar. Esta es tu hora. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Me decían los pastores Miranda de la clase que dieron a los padres sobre el discípulo del celular. ¿Fue así? Los discípulos del celular. Cómo este teléfono, el poder que tiene ese smartphone. Voy a restaurantes y ya la gente ni hablan cuando comen. Todo el mundo está comiendo y mirando el teléfono. Mire, cuando vaya a Olive Garden o vaya a TGI o donde sea que usted vaya a comer, vea como ya la gente no conversan cuando comen. Si yo visito a alguna gente aquí, yo sé, porque yo sé que en el tiempo de la cena ya ni se habla la familia, porque estamos tan entretenidos que ya no tenemos tiempo para tener tiempo social con el uno al otro. Wow, qué callado se puso esto. Ay, Padre Santo. Dile que a tu lado: haz tiempo para inclinar tu oído a la voz de Dios. Haz tiempo. Él te va a hablar. Dile que a tu lado: Él te va a hablar. Si le permites tiempo, aleluya. Gloria a Dios. Hay matrimonios que ya ni hablan, pero eso es otro tema para el uso de la familia. Gloria a Dios. Hay que hablar, hay que hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿y cómo Dios habla? Voy a meterme bien ahora en este asunto. Diga conmigo: el lenguaje del Espíritu Santo. You can put that image again, Ana. Diga conmigo: el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo tiene un lenguaje? Usted habla español. Algunos hablan más el inglés. Yo lo hablo los dos. Hablo un poquito italiano, capisci italiano, como sta lei, grazie, molto bene, grazie. Amén. Yo hablo un poquito italiano porque me crié en un barrio italiano en Nueva York. Tuve que aprender italiano, me lo hicieron aprender. Hasta aprendí una canción, Santa Lucia. Sul mare lugica, l'astro dar vento, placide l'onda, prospero il vento, alige l'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Eso es español, eso es italiano. Pero diga conmigo, el Espíritu Santo tiene un idioma, tiene un lenguaje también. Él habla en ciertas maneras. He speaks in certain ways. ¿Cuántos están conmigo? 8 maneras. Diga 8 maneras que Él habla. Número 1, por medio de su palabra. Por medio de la palabra de Dios. Dios nunca se va a contradecir, lo repito. God will never contradict himself. El Espíritu Santo toma de la palabra. Diga, toma de la palabra y te habla. Porque Dios nunca se va a contradecir. Diga conmigo: Dios nunca se va a contradecir. He will never contradict himself. Él nunca va a violar sus principios. Dios nunca va a violar su palabra. No la va a violar por nadie. La palabra de Dios es absoluta. Gloria a Dios. Número 2, se le puede aparecer como se le apareció a muchos en la Biblia. Dios puede aparecerte. Sí, una aparición de Dios, y Dios te habla. Número 3, Él puede hablarte en una voz audible, como le habló a Samuel mientras dormía en el templo. El joven Samuel dormía en el templo. ¿Cuántos lo sabían? Pero no conocía la voz de Dios, y Dios lo estaba llamando: Samuel, Samuel, Samuel. Y él iba a Elí y le decía al sacerdote: Elí, are you calling me? ¿Me estás llamando? Y Elí le decía: yo no te he llamado, muchacho, es Dios que te está hablando. Vuelve, y cuando Él te diga: Samuel, dile: heme aquí, háblame, Jehová, que tu siervo te oye. Alza la mano conmigo y di conmigo: habla, Jehová, que tus siervos te oyen. ¿Y cuántos saben que Él está hablando? Aleluya.
Yo dije que Él está hablando a nueva creación. El Espíritu Santo le está hablando a esta iglesia. Aleluya. Me recuerdo en mi primer año de pastor, cuando siempre hacía que la iglesia dijera: habla Jehová, que tus siervos te oyen. Y después empezaba la predica. Tenía una costumbre de hacer eso cuando era un joven pastor. Primer año pastoreando, entendía la importancia que Dios hablara. Número 4, Él habla en una voz apacible, como le habló Elías en una cueva. Algunas veces no es un ruir, algunas veces no es un trueno, algunas veces, diga conmigo, es una voz apacible. ¿Y cuántos saben que cada persona aquí tiene un oído interno que tú oyes a Dios? Es like an inner ear, donde Dios te habla y tú sabes porque tú sabes que Dios te habló. Así es que Dios me habla a mí la mayoría de las veces. Es una voz interna. Es like an inner ear. Aleluya. Número 5, la Biblia dice que la creación, los cielos y la tierra testifican y hablan de la grandeza de Dios. Aleluya. Diga conmigo, la naturaleza habla. Nature speaks. When you look at nature, it talks to you about the greatness of God. La naturaleza, los cielos y la tierra testifican. Dice la palabra de Dios en Romanos que testifican de Dios. Aleluya. Número 6, Dios habla por visiones, sueños, como le habló a Daniel. Diga, visiones y sueños. Yes, God speaks through dreams, and He speaks through visions. Aleluya. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Número 7, habla por símbolos, circunstancias, canciones, películas cristianas, libros ungidos. En diferentes maneras Él habla. Número 8, habla por el don profético. Diga, el don profético. Y por el profeta de la casa, que es tu pastor, el que Dios ha puesto para guiar a las ovejas. Cuando dicen amén a eso. Oiga algo que te voy a enseñar en esta noche. Amén. Y no es herejía, pero tengo que enseñártelo, te lo tengo que enseñar. ¿Por qué es que Dios le habla primero al pastor de la casa, al profeta de la casa? No diga que es el único al que Dios le habla. Diga conmigo, no es el único. Porque si yo digo que yo soy el único que Dios le habla aquí, yo estoy mal. Estoy muy mal si yo digo eso. Porque diga conmigo, no soy el único. Yo no soy el único que Dios le habla. Y establezco eso claro. Pero es al más que claro que Dios le habla, aunque no soy el único. Permítame darle 5 razones bíblicas por qué es que Dios le habla primero al profeta de la casa y le habla más claro al pastor. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Yo dije que Dios es un Dios de orden. Número 1, Dios le habla más al pastor porque Él es el que vela por las almas. Hebreos capítulo 13 y verso 17, Hebrews 13:17. Obedecer a vuestros pastores. Dile que te tu lado, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Diga, han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Número 2, el único que tendrá de dar cuentas a Dios por las ovejas en el día del juicio es el pastor. Si yo soy el que tengo que dar cuentas por ustedes, yo voy a ser el primero y al más claro que Dios le va a hablar. Porque yo tengo la responsabilidad. En el día del juicio, al que le van a pedir cuentas por todos ustedes aquí, es a esta persona que ustedes están viendo. Y yo tengo que dar cuentas por cada uno de ustedes en el juicio, en el día del juicio. Aleluya. El pastor es la lámpara de la casa, el que alumbra la luz de Dios. Eso está en 2 Samuel 21:17, hablando de David, que era el pastor de Israel. 2 Samuel 21:17, 2 Samuel 21:17 dice: mas Abisaí, hijo de Serbia, llegó a su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Habían atacado a David porque se metió en la batalla. Y mira lo que le dicen los hombres a David. Le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a pelear, mi rey, a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Diga conmigo, el pastor
es la lámpara de la casa. Es el que apacienta y guía las ovejas. Número 4. Es la voz profética de la casa. Es predicador, pero también es profeta de la casa. Oiga esto bien. Estamos hablando de oír a Dios. Diga, oír a Dios. Aún personas que en el oficio, aquí en esta iglesia pueden haber profetas y pueden haber gente con el don profético, pero todavía se tienen que alinear con el pastor para que fluyan más y operen con más poder cuando se someten a la autoridad pastoral de la casa. El sometimiento a la autoridad pastoral hasta creará más confianzas en los que fluyen en los dones de revelación en la iglesia, porque todo profeta y don profético en la casa se tiene que oír y alinear con el siervo y la visión de la casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, oiga, tenga cuidado a no regurgitar mensajes. Lo voy a repetir. Tenga cuidado a no regurgitar mensajes. ¿Qué es regurgitar? Cuando una vaca come, lo mastica, lo baja al estómago, lo sube otra vez, lo mastica otra vez, lo mastica otra vez. Eso es regurgitar. Y tenemos que tener cuidados a regurgitar lo que están diciendo otros predicadores como algo que sacarlo para afuera, o podemos decir como una cotorra que oye algo y lo repite. Tenemos que aprender a escuchar predicadores que están alineados con lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta casa. Aunque se esté desatando palabra en otras iglesias y en otros ministerios, no quiere decir que esa palabra es para esta congregación. Lo que predica Maldonado es para su iglesia. Lo que predica Cash Luna es para su iglesia. Diga, para su iglesia. Se lo pruebo. El que Apocalipsis 2:29 dice, Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo le dice a qué, a las iglesias. Apocalipsis 2:29, 2:29 of Revelation. Vamos a verlo otra vez. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oiga esto. Jesús le habló en Apocalipsis, diga, a 7 iglesias. Algo totalmente diferente a cada una. No le dijo lo mismo a Filadelfia que le dijo a Pérgamo. No le dijo a Laodicea lo mismo que le dijo a Filadelfia. Diga conmigo, a las 7 iglesias le dijo a todas algo, diga, diferente. Le habló totalmente diferente. Y eso no ha cambiado. Jesús todavía, y el espíritu de profecía le habla a iglesias particulares lo que ellos tienen que oír en un tiempo debido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora pregúntale que esté a tu lado, ¿estás oyendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Nueva Creación? Le voy a decir porque esto es tan importante. Óigame. Aquí está el problema y la razón porque se pierde la conexión con el profeta de la casa y el pastor. Es porque estamos oyendo toda voz menos la voz de la casa. Lo repito, estamos oyendo a toda voz menos la voz que sale de este púlpito. Y cuando no oímos la voz profética de la casa, no podemos oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la casa. Y tú tienes que entender que tú tienes que estar conectado con lo que Dios está diciendo aquí primero. Diga, aquí primero. Porque esta es tu casa, esta es tu iglesia. Aquí es donde usted se alimenta. Aquí es donde usted es parte de esta visión. Tienes que tener mucho cuidado cuántas voces usted está oyendo. Amén. Y por eso es que hay tanta confusión en la iglesia. Quiero 5 personas con Biblias aquí rapidito. 5 personas con Biblias. Abre tu Biblia a Romanos 1. Come on.
Abre tu Biblia a Colosenses 1. Abre tu Biblia a 1 Timoteo 1, capítulo 1 y verso 1. Romanos 1, verso 1. ¿A cuál te di a ti, Manuel? Colosenses 1, 1. ¿Alguien más con una Biblia? Ven, hijo. Okay. Abre tu Biblia a Juan 1, 1. Cuando yo cuente hasta 3, usted va a empezar a leer a voz alta hasta que yo le diga que pare. Vengan esto. Hablen en voz alta, en lo más voz alta que puedan. Lean esos versos. Amén. Are you there? John 1:1. ¿Están todos? Juan 1:1. O búsquete un capítulo, hijo, en el primer verso de un capítulo, cualquier capítulo. Amén. Amén. Cuando yo cuente hasta 3, empiecen a leer en alto a la misma vez esos 4 versos. 1, 2, 3. Paren. Diga 4 mensajes, pero no se oyó ni uno. ¿Por qué? Muchas voces confunden. Y así están muchos de ustedes, aún algunos discípulos aquí. Oyes más a otras voces que a tu mismo pastor. Y te preguntas, ¿por qué es que algunas veces no puedes conectar con lo que Dios está haciendo aquí? ¿Se oyó bien? Todos estaban leyendo palabras, ¿sí o no? Era Biblia. ¿Verdad que era Biblia que estaban leyendo? Era Biblia. ¿Palabra de Dios? Pero oyeron cómo se oye todo a la misma vez, diferentes voces hablando. Denle un aplauso a estos 4 voluntarios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo cómo oír la voz profética de Dios? Aleluya. Te quiero ayudar. Les quiero ayudar. Yo he estado en esto 25 años. Oyendo a Dios por 25 años. Y he visto tanto. Padre Santo, ayúdenme. Oí esto hoy en mi espíritu. Yo no te fallaré. Estoy por remover todo lo que te ha zarandeado y te abriré un camino para que entres en lo prometido. No sé para quién es eso. I don't know who that's for. No sé. ¿Habrá alguien aquí que tenía que oír eso? Yo no te fallaré. Estoy por remover todo lo que te zarandeaba, lo voy a sacar. Y te abriré un camino para que entres en lo prometido. Todo lo que te zarandeaba, estoy por quitarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le dije esto hoy a un hijo espiritual, hablando con él por teléfono, y se le hizo vida, porque fue palabra de Dios. Y fue esto: obediencia sobre oportunidad. Es mejor obedecer a Dios que tomar buenas oportunidades y ofertas de la gente. Y cuando le dije eso a mi hijo, se le hizo vida. Y me dijo, wow, yo necesitaba oír eso. Diga conmigo, oyendo la voz profética de Dios. Algo pasa dentro de ti cuando tú sabes que es Dios hablándote. ¿A cuándo dicen amén? ¿Cuántos saben que cuando Dios habla las cosas cambian? Yo dije que las cosas cambian. Cuando Él habla, Él crea. Cuando Él habla, Él alinea las cosas. Cuando Él habla, Él corrige cosas. Cuando Él habla, somos invitados a un lugar de intimidad más profundo con Él. Cuando Él habla, revela más quién es Él. Cuando Él habla, revela más de su naturaleza gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Diga, cuando Dios habla. Pero también cuando Dios habla, Él sana. Cuando Dios habla, Él libera. Cuando Dios habla, Él restaura. Cuando Dios habla, Él refresca. Cuando Dios habla, nos rejuvenece. Cuando Dios habla, lo que estaba muerto resucita. Padre Santo, fuimos creados con la habilidad de oír. Dile que de tu lado, tú fuiste creado con la habilidad de oír a Dios. Y estamos entrando en una época en esta iglesia profético donde Dios nos va a afinar el oído.
y nos va a enseñar a oír su voz claramente. Dile que a tu lado, tú fuiste creado con la habilidad de oír a Dios. You all have it. La habilidad está en todos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Para oír la voz profética hay que mantener el oído afinado. Diga, oído afinado. A fine-tuned ear. ¿Para qué? Para que puedas conectarte a la frecuencia correcta. ¿Cuántos saben que un radio tiene muchas frecuencias? ¿Cuántos han tenido un radio y han buscado la frecuencia? ¿De cuántos los radios viejos que tenía el dial, verdad? Y tú buscabas la frecuencia y hacía, y tú buscabas la frecuencia. Diga la frecuencia. Hasta que te conectabas con la frecuencia que tú querías. ¿Y cuántos saben que así es el mundo del espíritu? Muchas frecuencias. Diga, muchas frecuencias. Por eso es que yo oro esto mucho. And I make this part of my prayer. Padre, dame oídos para oír, ojos para ver, un corazón para entender y una voluntad para obedecerte. Ya casi cada vez que oro, yo hago esa oración. El saber oír a Dios nos ayudará a ver lo que Dios está haciendo en el espíritu. Diga, el que oye, verá. Y el que ve, entenderá lo que Dios está haciendo. Y el que entiende lo que Dios está haciendo, obedecerá la voz de Dios. Denle un aplauso a Jesús si usted lo cree. Aleluya. Diga conmigo, Padre, dame oídos para oír, ojos para ver, un corazón para entender y una voluntad para obedecerte. Padre Santo, el que desarrolle un oído para Dios, verá a Dios, verá lo que Dios está haciendo. Tú sabes por qué mucha gente no ve en la iglesia lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque no están oyendo. El hecho que usted viene a los cultos no quiere decir que usted está oyendo, iglesia. No quiere decir que usted está oyendo la voz de Dios. Tenemos que desarrollar un oído para oírlo, afinar nuestro oído para que podamos ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, para poder entender en nuestro corazón, tener entendimiento y hacer y obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser gente obediente? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? El que no sabe oír a Dios nunca lo va a obedecer. Lo repito, el que no sabe oír a Dios nunca obedecerá a Dios. Todo empieza con el oír. Aleluya. Porque yo lo sé. ¿Se acuerdan de Moisés y la zarza ardiente? Moisés oyó una voz. Moisés. Y vio la zarza y Dios le habló en aquel lugar a Moisés. Y él entendió su llamado. A ese punto entendió su llamado. Diga conmigo, y obedeció su llamado. Hasta que tú no entiendas tu llamado, nunca vas a obedecer tu llamado. Aleluya. Cuando dicen amén a eso, déjame darle unos consejitos. Unos consejitos que le quiero dar. Les tengo 7 consejitos. Y con esto voy a terminar. Con 7 consejitos que le quiero dar en esta noche, en este mensaje de introducción de esta serie. Número 1. Esto es especial también para gente aquí que tienen un don profético y tú lo sabes. And you know you have the gift. Especialmente esa gente. Yo estoy en el futuro cercano por abrir una escuela de profecía para entrenar gente en este don. Se tiene que entrenar gente en este don. Se tiene que entrenar gente. Porque una explosión profética está por caer sobre esta iglesia. Yo dije que una explosión profética está por caer en esta iglesia. Consejito número 1. Pega mucha atención a la repetición. Cuando oyes lo mismo con repetición, o sueñas con repetición, el mismo sueño lo soñaste 3 veces, pega mucha atención. Cuando usted sueña algo, lo mismo, otra vez y otra vez,
o usted ve algo o oye algo con repetición, póngale mucha atención a eso. Jesús dijo muchas veces: de cierto, diga de cierto, verily, verily. Cada vez que tú lees en la Biblia a Jesús repetirse, era porque Él quería que lo oyeran bien. De cierto os digo. Dios no es un Dios de coincidencias. Él es un Dios intencional. Lo repito, Él no es un Dios de coincidencias. Dios es un Dios intencional. Él habla intencionalmente. Dios no habla por hablar. Cada vez que Él habla, lo hace con un propósito, lo hace con una intención. Y que cuando Dios se repite, cuando Dios sigue repitiendo lo mismo, es porque Él quiere que tú pegues mucha atención y obedezcas lo que Él está diciendo. Diga la repetición. ¿Alguien aquí ha soñado lo mismo más dos o tres veces? ¿Le ha pasado a alguien? A mí me ha pasado muchas veces que soñé lo mismo 3 veces en un día. Soñé lo mismo. I dreamt the same thing 3 times. Cuando usted va por ahí y usted oye lo mismo y sigue oyendo lo mismo y Dios se repite, es porque Dios te quiere decir algo. Pega atención a la repetición. Pay very close attention to repetition. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, consejito: pide el Espíritu Santo, o pide el Espíritu de revelación y sabiduría para lo que tú oyes. Cada vez que oigas algo, dile al Señor: Señor, dame el Espíritu de revelación y sabiduría para esto que oí. Dame sabiduría, Señor. Give me wisdom. Give me the spirit of revelation. Padre, revélame esto que oí. Quiero entenderlo, Padre. No le tomes por centavo. Don't take it for granted. Ask God to reveal it. Pídele al Señor que te revele, que te explique esto que Él te ha mostrado. Esa visión, ese sueño, esa voz que oíste, esa visión que estuviste. A Dios no le molesta que tú te sientes y le digas: revélame esto, papá. Reveal it to me. Explícamelo, Señor. Yo lo he hecho muchas veces y Él me ha respondido. Número 3, investiga lo que Dios te dice o te muestra. Haz un estudio de una palabra o un símbolo. Si tú oyes una palabra, vete a la Biblia, vete a la concordancia, vete al diccionario y estudia. Investiga lo que oíste, investiga lo que viste. Investigate it, research it, para que te llenes de conocimiento de eso que tú viste o oíste en el Espíritu. Investígalo. ¿Tú sabes lo que yo hago? Cuando yo oigo una frase, explota en mi espíritu, o yo veo algo, o yo oigo algo en un sueño y me levanto en un sueño que yo sabía que yo oía a Dios, me voy y paso casi todo el día estudiando ese asunto, buscándolo en la concordancia, en el hebreo, en el griego, en la Biblia, buscando versos, en el diccionario. Señor, explícame esto. Lo rebusco, me educo en esa área para saber y sacarle el jugo a esto. Me acuerdo cuando estuve el primer año que viví en el 137 South Ellis en Bensenville. Ay, Dios mío, le dije a todo el mundo dónde vivo. Santo Dios. Cuando me mudé a la casa, un mes después de comprar la casa, hace 15 años de esto, me senté en la sala. Era mi lugar en ese tiempo, ese era mi aposento. Y me sentaba en la sala a orar. A la misma hora por la mañana me sentaba a orar en la sala. Y por 7 días oí lo mismo: obedece. Obedece. Esto está en mi libro que yo escribí, Pastores conforme al corazón de Dios, en el capítulo 3 yo creo que está. Y oí una voz que me decía lo mismo: obedece. El segundo día obedece, el tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, obedece, 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 lo mismo, lo mismo. Y el séptimo día no pude más y grité al mirar al cielo: ¿obedecer qué, Señor? Y una voz sublime, apacible: el llamado. Y ahí entendí que tenía que empezar a pastorear una iglesia en DuPage County. Fui, compré un púlpito, compré un
una bocina, un micrófono. Todavía no tenía lugar, empezamos en mi casa. Ustedes vieron el video en el día de los 15 años, ¿verdad? Del aniversario. Y ahí empezamos. Diga conmigo, todo empezó con una voz apacible diciéndome: obedece el llamado. Por eso es que tenemos que aprender a afinar el oído, oír a Dios. Pero yo sabía que si Dios me estaba repitiendo lo mismo, yo tenía que pegar atención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hice? Hice un estudio de la obediencia. Y empecé a sacar versos sobre la obediencia, que la obediencia es más grande que el sacrificio, que en la obediencia hay bendición. Me empapé de todo eso, me llené de versos de obediencia. Y entendí bien claro que el hombre o la mujer que obedece el llamado, hay una recompensa grande de parte de Dios, 100 veces más en esta vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor si usted es una persona obediente. Consejito número 4. Pega atención a números. Pay close attention to numbers, que son simbolismos que Dios usa. Si sigues viendo el mismo número en una tablilla de carro, manejas por todo lugar, ves una tablilla, ves el mismo número. You see another license plate, you see the same number. O ves las mismas letras en una tablilla. De donde quiera que estás manejando, estás viendo lo mismo. Ves un rótulo, you see a billboard, en los mismos números estás viendo ahí. Prendes la televisión, wow, los mismos números. Abres la Biblia y vas a una página y vas al mismo número que se ha estado viendo toda la semana. Diga números. Lo ves en un sueño el número, lo ves en la televisión. Pídele a Dios que te revele su significado. Quizás es un verso bíblico que Dios quiere llevarte y enseñarte algo en ese verso. Quizás es una fecha donde Dios hará algo grande en tu vida. Eso es una fecha, esos números es a date. Quizás son los días que te esperan para que veas la gloria de Dios en una área de tu vida. Tú tienes que entender que Dios usa números. Ahora, yo no prescribo a la numerología. Yo no estoy en eso. Ni tampoco uso numerología para colectar ofrendas. Oh, Dios me dijo que hay que colectar las ofrendas en Isaías 54:19. Y hay 10 hermanos aquí que me van a dar $5,419 porque Dios dijo 54:19. No, diga no. Yo estoy hablando de cuando Dios usa números para hablarte proféticamente y para que usted sepa que Él está por hacer algo en su vida. ¿Cuántos aquí Dios le has hablado por números? A mí me ha hablado, ha usado números. Y justo, exactamente al verso que fui, ahí Dios tenía una palabra que se cumplió, porque Dios usa eso. Gloria a Dios. Cuando dicen amén. Número 5. Aprende a saber qué compartir y qué mantener secreto hasta que Dios te lo diga. No todo lo que tú oyes es para decirlo. Lo voy a repetir. No todo lo que usted oye de Dios es para decirlo. Hay cosas que Dios quiere que tú mantengas secreto. Diga secreto por un tiempo. Y si Él te dice que nunca lo digas, nunca lo digas. Tienes que pedir discernimiento, porque hay mucha gente que son muy rápidos en desatar revelaciones que Dios le da, o revelan sueños y visiones muy rápido. Hay mensajes que yo los aguanté por 5 años y Dios no me los dejó predicar. Me dio hasta que yo te diga, no vas a desatar esa palabra, no vas a desatar esa revelación. Y le dije, Señor, ¿por qué no puedo predicarlo? Está tan bueno esto, está tan dulce, tan rico este mensaje. ¿Por qué no lo puedo desatar? Porque no es el tiempo. Y si lo desatas el domingo, no va a bendecir a la gente como los va a bendecir cuando llegue el tiempo de ese mensaje. Diga conmigo, hay que saber qué compartir y qué aguantar. No sea muy rápido. Hay gente que siempre está, te soñé. Sí, ok, soñaste. Pero eso no quiere decir
que tienes que compartirlo rápido. Algunas veces Dios te muestra un sueño para que ores. Wow, ni un amén. Diga, para que ores. Tú sabes, tú tienes que saber cuándo soltar eso, cuándo compartirlo y cuándo aguantarlo. Hay algunas cosas que Dios te revela para que solo ores por esa situación. Y mira, y mantén tu boca callada hasta que Dios te diga. Amén. Hay cosas que Dios me ha dicho de gente aquí que yo no te lo he dicho todavía. Y no te lo voy a decir hasta que Dios me diga. No te lo voy a decir hasta que Dios me diga. Y tenemos la tendencia de rápidamente decirle a alguien: te soñé, y le divulgamos todo lo que soñamos de esa persona. La persona no estaba preparada todavía para oírlo, daña a la persona, lo confunde. Y por no esperar en Dios, no permitimos que el curso se tome para que esa palabra sea de bendición en algún día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a manejar y ser un buen mayordomo de su voz. Diga, mayordomo de su voz. You have to become a steward of God's voice. ¿Qué quiere decir eso? Mayordomo de la voz de Dios. Que tú tienes que saber manejar lo que tú oyes. Lo repito, tú tienes que saber manejar. Estoy enseñando manejar lo que tú oyes. You gotta learn how to steward what you hear. Y tienes que ser un buen mayordomo de lo que tú oyes. ¿Alguien me está oyendo en este día? Esto es parte del don profético. Profetas saben cuándo desatar una palabra, y profetas saben cuándo callar. Profetas saben cuándo es el tiempo para desatar algo, y saben cuándo es el tiempo para aguantar ciertas revelaciones que han recibido hasta que Dios diga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso no es fácil, porque tenemos la tendencia, todo ser humano, que cuando oímos algo de Dios o sentimos algo de Dios, queremos rápido soltarlo. Le estoy enseñando cómo esto funciona. Le estoy hablando de algo que yo he vivido 25 años, oyendo la voz de Dios por 25 años. Me recuerdo, por 5 años yo profetizaba en Maranata Central. Por 5 años yo profetizaba, y mi esposa se ponía nerviosa. Hasta algunas veces, cuando sabía que yo iba a profetizar, se iba al baño o salía del santuario porque se ponía nerviosa un poco. Y cada vez que yo tenía una palabra del Señor, me acuerdo, yo sentía algo en mi estómago, como algo en el vientre, o como una cosa que se revolcaba en mi vientre, y yo sabía que eso tenía que salir, que ya era tiempo de dar a luz a esa palabra, que ya ha estado ahí mucho tiempo, por allá estaba por nacer, y yo sentía algo en mi vientre. Y yo iba, me recuerdo como si fuera hoy, y el apóstol estaba predicando o estaba adorando, y yo esperaba el momento, porque aún la profecía se tiene que traer en orden. Tú no puedes interrumpir un fluir. Muchas veces yo esperaba que la alabanza se terminara, hubiera una pausa, y después yo subía y le pedía el micrófono al siervo de Dios, y él me lo entregaba, y yo decía: así dice el Señor. Oía, esperaba el tiempo del Espíritu Santo y lo decía en el tiempo de Dios. Diga conmigo: en el tiempo de Dios. Número 6, consejito, oyendo la voz de Dios. Entienda que la voz de Dios viene en muchos casos para descubrir los planes del diablo y prevenir una tragedia. In many occasions, God will speak to you to prevent a tragedy. Diga conmigo: para descubrir al diablo, to uncover the devil's plans. Dios es tan bueno que muchas veces te habla por medio de un profeta, por medio de tu pastor, un hermano ungido, y te trae una palabra de ciencia, una palabra del cielo, para prevenir algo, para aconsejarte, para darte una advertencia. No lo hagas, porque Dios es tan lindo que siempre nos da una oportunidad, nos habla por medio de alguien. Dios nunca permite que nadie se vaya por un hoyo solo. Dios siempre manda a alguien, o te habla en el púlpito, te habla por la palabra, porque Él es bueno. Él no te va a dejar ser destruido sin darte una oportunidad, sin hablarte. Gloria a Dios, aleluya.
Oye esto, la palabra de Dios relata que el profeta Eliseo le descubría los planes del rey de Siria y se los decía al rey de Israel. Dice que Dios le revelaba al profeta Eliseo lo que el rey de Siria hablaba en la privacidad de su recámara. Lo que este rey hablaba en su recámara, what this king spoke in his bedroom, the prophet used to hear it. Y se lo decía al rey de Israel. Y siempre que Siria iba a atacar a Israel, o iban a hacer una emboscada, o iban a hacer un plan para destruir a los siervos de Dios, ya Israel lo sabía, porque Eliseo oía a Dios y le daba el aviso al pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren tener la habilidad? How many would like the ability? ¿Cuántos aquí les gustaría la habilidad de tener un oído tan afinado a Dios que Él te revela peligros para que tú ayudes a gente y previenes y tú puedes hasta prevenir un desastre? ¿Cuántos quieren ese don? ¿Cuántos les gustaría ese don? Para que usted sea de bendición y le salve el cuello a alguien. Dios puede hablarte así si usted desarrolla este oído. Aleluya. La voz de Dios en muchos casos es una voz de aviso. Diga, de aviso, para que no caigamos en la trampa del cazador. Y Dios nos habla. Y muchas veces, inafortunadamente, Dios habla, pero no todos hacemos caso a la advertencia de Dios. Me recuerdo la muchacha en Maranata que fue a la oficina del pastor con el cuento que quería estar con un muchachito que el pastor sabía que no era para ella. No era para ella ese muchacho, él se lo dijo. Y la muchachita se enojó y le dijo al pastor que no quería que ella fuera feliz, que él es anti-dating, que él era antiguado, que él no le gusta que los miembros busquen pareja y sean novios. Y el pastor le dijo, no es eso, querida. Es que el Espíritu Santo me ha revelado que ese hombre no es para ti. Y si tú sigues este curso, algo malo va a salir de esto. So ella se fue de la oficina y no le hizo caso al pastor. Siguió con este varón y a los 6 meses regresa y le habla al pastor y le dice que el muchacho le infectó con SIDA. Infected her with the AIDS virus. Y la muchacha eventualmente murió por no querer oír la voz profética. Le podía salvar la vida. Dile que esté a tu lado. Aprende a oír y obedecer la voz profética de Dios. Ahora dile que está a tu lado. Te puede salvar la vida, tu destino, tu llamado, tu propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Número 7. Lo que el Señor te diga o te muestre, sea un aviso, estrategia, revelación, acostúmbrate a escribirlo para que no te olvides de lo que Dios te ha hablado. Mira, si Dios te ha dado un sueño profundo a ti, si te ha hablado fuerte sobre alguien, sobre una situación, si tú has ido algo fuerte que tú sabes que fue Dios que te habló, escríbelo. Levántate, agarra una tableta, un bolígrafo, por favor, un lápiz, y acostúmbrate a escribir visiones y lo que tú oyes. Yo tengo un libro en casa, sí, todavía lo tengo, de muchas cosas que Dios me decía. En 10 años los archivé en un libro. Sí, frases, cosas que Dios me decía, los escribía en un diario. I wrote it in a diary. Aprende a escribir lo que Dios te dice, los sueños que tienes, las palabras proféticas que oyes, las visiones que tienes. Write them down. Escríbelas. El pastor Rick Joyner escribió un libro completo sobre una visión que él tuvo. Un libro de 200 páginas de solamente una visión que él tuvo. Escribió todo lo que vio. Todo lo que vio. No sé cómo ese hombre, Dios lo usa en esa manera. Se acuerda exactamente al detalle todo lo que Dios le demostró en el sueño. Diga conmigo, hay que escribirlo. Dile que a tu lado, escribe lo que oyes y lo que ves en el Espíritu. Escríbelo. Write it down. Amén.
Escríbelo. Alza tu mano y di conmigo: Señor, ayúdame a discernir tu voz profética, para poder oír tu voz. Diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a aprender tu lenguaje. Enséñame cómo tú hablas. Diga conmigo: Espíritu Santo, en el lugar secreto, revélame lo oculto y los misterios del Padre. Espíritu Santo de Dios, cada día revélame una faceta nueva de mi Dios, de su carácter, de quién es Él. Señor, yo quiero ser una persona que sabe oír, que sabe discernir la voz tuya. Señor, en esta noche me comprometo a posicionarme, pero a ir para oír tu voz. Haré tiempo para inclinar mi oído a tus palabras. Habla mi corazón. Espíritu de Dios, ayúdame a oír al Padre. Señor, esta habilidad es importante para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi destino profético. Ayúdame, Señor, a distinguir tu voz cada día. Hazme un instrumento para ayudar a otros, para oír lo que tú dices y al tiempo apropiado compartirlo. Hazme una voz profética. Padre, tu palabra dice que Moisés dijo que él deseaba que todos profeticemos. Padre Santo, te pedimos hoy que la iglesia Nueva Creación sea una iglesia profética para estos tiempos. Ahora ponga sus dos manos sobre sus oídos. Ponga sus manos sobre sus oídos y di conmigo: Señor, abre mis oídos espirituales. Si han estado cerrados, ábrelos hoy para poder oírte claramente. Unge mis oídos para oír del cielo como nunca antes. Padre, gracias, porque mi oído interno está despierto. Y cuando tú quieras hablarme, te oiré y obedeceré. Gracias, Padre, por este primer mensaje de esta serie. Dale un aplauso al Señor. El viernes que viene voy a hablar cómo discernir la voz de Dios y la voz destructiva del diablo. Usted no se quiere perder la semana que viene. Voy a desatar cosas sobre la voz de Dios que pueden salvar tu vida, tu matrimonio, tu futuro. Cosas que pueden cambiar tu vida, porque esto se pone más profundo. El tercer mensaje, oiga esto, como se llama el tercer mensaje: lo que tú creas de Dios determinará lo que tú oyes de Dios. Ese es el mensaje número 3. Porque aprendí que lo que tú crees de Dios, what you believe about God, determinará lo que tú oyes de Él. Porque si lo ves como un Dios malo, como un Dios duro que no ama, no vas a oír la voz amorosa de Dios y la voz de amor. Si lo ves así,
Yo creo que esta serie nos va a preparar para algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo sé que vamos a discernir la voz del Espíritu Santo de Dios. Y mis queridos, no se olviden, hay muchas voces allá afuera. Y gracias a Dios por todas esas voces. Yo los respeto, los admiro a todos ellos. Los admiro y los respeto a todos. Pero aprenda primero a oír lo que Dios te está diciendo aquí. Porque eso es lo que te va a bendecir. Lo que Dios te está diciendo aquí es lo que te va a llevar al próximo nivel. Y si vas a oír otros predicadores, pues escoge en YouTube y en televisión a los que están en línea con lo que se está predicando aquí, especialmente sobre el Espíritu Santo, porque aquí seguimos hablando del Espíritu Santo de Dios. Si hay predicadores hablando de la importancia del Espíritu Santo, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, siendo sensitivos al Espíritu Santo, pues esas son las personas que tú tienes que estar oyendo, que están en la misma línea de lo que Dios está diciendo acá. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Que seas muy selectivo y no oigas a toda voz, porque mira lo que ustedes vieron aquí. 4 hermanos leyendo la Biblia, la poderosa palabra de Dios, y no se entendía lo que ni uno estaba diciendo, porque estaban oyendo muchas voces. Yo he aprendido a limitar las voces. Predicadores, ni con este dedo los cuento a quien yo oigo. Oigo como a 3 o 4, that's it. A más nadie. Eliminé como a 30 que tenía en la lista, porque estamos en días que tenemos que oír claramente lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Discípulos, óiganme, especialmente los discípulos, óiganme, discípulos, aprendan a oír la voz profética de la casa. Te puede prosperar eso, te puede bendecir, puede sacarte de situaciones cuales has estado estancado. No te desconectes de la voz profética de tu pastor. Te va a bendecir lo que te estoy diciendo, créeme, créeme, créeme. Dale un aplauso a Jesús por esta palabra.